Hoy hablaremos sobre la clasificación de los juicios. Los juicios se clasifican por su cantidad, su cualidad, su propiedad fundamental, su comprensión y su fundamentación. A continuación estaré explicando cada una de ellas. La clasificación de los juicios por su cantidad se divide en tres: universales, particulares y singulares. Los universales son los que generalizan todo, no hay excepciones y abarca cualquier cosa que esté en el juicio. Las particulares son aquellas que tienen excepciones o podría ser un grupo que no está de acuerdo al resto. Las singulares son las que especifican cuál es el diferente, una persona o objeto que es diferente, pero solo ese. La clasificación de los juicios por la cualidad se divide en dos: los afirmativos y los negativos. Los afirmativos son los que siempre dicen que sí a todo, sea cual sea la situación. Y los negativos siempre negarán, sea cual sea la situación. Podría ser todo es, algún es en caso de los afirmativos, y en caso de los negativos, ningún es, algún es, dependiendo de la clasificación por cantidad que tenga el juicio. La clasificación de los juicios por su comprensión se divide en dos: el juicio analítico y el juicio sintético. El juicio analítico habla o dice información que ya se conoce. Un ejemplo sería: el fuego quema. Eso se sabe gracias a la experiencia que se adquiere durante el tiempo. El juicio sintético es aquel que da información que no es necesaria pero que se conoce. Un ejemplo de juicio sintético sería: mi vecino es alto. Esa información ya la sabemos, debido a que es el vecino y lo hemos visto durante bastante tiempo, pero no es necesario ponerla porque nosotros ya la conocemos. La clasificación de los juicios por su fundamentación se divide en dos: juicios a priori y juicios a posteriori. Los juicios a priori son aquellos cuya verdad descubrimos, como la experiencia que vamos adquiriendo por medio del tiempo. Y los juicios a posteriori son aquellos que se sabe por medio de la experimentación, probando, como lo hicieron los antiguos científicos para descubrir las fórmulas, las fórmulas y otras situaciones que nos ayudan hoy en día para el desarrollo académico. Ahora podemos observar otro ejemplo que dice: Chespirito es un comediante. Por su cantidad podemos ver que es singular, ya que nos está especificando quién es el comediante. Por su cualidad sería afirmativo porque nos está diciendo qué es, y por su propiedad fundamental es verdadero. Chespirito es un comediante o era un comediante. Por su comprensión podemos ver que es un juicio analítico, ya que es una característica que se conoce porque ya lo hemos visto, y debido a que esto no es un programa, ni sus programas son actuales, son de hace tiempo, entonces ya los conocíamos, gracias a la televisión y a nuestros padres que nos han comentado algo sobre él. Por su fundamentación, podríamos decir que es un juicio a posteriori, ya que tuvimos que observarlo en la televisión y de igual manera nuestros padres ya nos habían comentado. Entonces es un juicio posterior y porque necesitamos verlo para saber quién es Chespirito. A continuación empezaremos con los ejemplos. Como pueden ver, este es un ejemplo particular, ya que estoy haciendo excepción. El ejemplo será particular. Algunos tienen que ir relacionado con la vida cotidiana. Bueno, lo voy a relacionar con algo de la vida cotidiana. En este caso, los perros. Sería: algunos perros son, que está afirmando, nos está diciendo que son, y algunos perros son grandes.
En este caso podemos ver que es una particular, nos está afirmando que son y es verdadero, porque nos está diciendo que solo algunos. Puede haber perros pequeños, perros grandes, perros medianos, muy grandes, muy pequeños, etcétera, etcétera. De igual manera podemos observar que por su clasificación ya mencionada, que es la de la comprensión, podemos observar que es un juicio analítico, ya que es una característica que ya se conoce. O sea, ya los hemos visto en la calle, algunas personas tienen perros y pues notarán que su tamaño a veces es grande. De igual manera, podemos ver que por su clasificación fundamental o por su fundamentación es un juicio a priori, ya que en base a la experiencia que hemos tenido cuando vamos por la calle y vemos los perros que hay, podemos observar que hay de distintos tamaños y uno de ellos son los grandes. Veremos otro ejemplo, que es ninguna comida ninguna comida es nutritiva. Ahora, por su cantidad podemos ver que es universal porque te está negando, dice ninguno, y en los universales nos dice que es todo o nada. Por su cualidad podemos ver que nos está afirmando, nos está diciendo qué es. Y por su propiedad fundamental podemos ver que es falsa, ya que hay comidas nutritivas como las frutas, verduras, etcétera. Por su clasificación en comprensión, podemos ver que es un juicio analítico, ya que en base a las experiencias, como cuando vamos al colegio y observamos y nos enseñan el plato del bien comer y todo, podemos observar que estos dos son nutritivos, entonces son características que ya conocemos ahora gracias a los estudios que ya habíamos tenido. Por su fundamentación, podemos observar que es un juicio posteriori, ya que tendríamos que probarlo para saber. Durante el tiempo que hemos vivido, pues hemos probado comida chatarra, que son las que nos dan dolor de estómago o alguna otra enfermedad. En cambio, probando estas, vemos que no nos hacen daño y al contrario nos benefician a nuestro sistema nutritivo. De igual manera, podría ser un juicio a priori, ya que por lo mismo que dijimos anteriormente, esto ya se había visto en la escuela o nuestra misma familia nos había dicho que esto es nutritivo, porque ya lo sabíamos.
Bueno, pues, buenos días, compañeros. Soy su aquí compañero presente y servidor hoy, Miguel Rodríguez, y vengo a traerles el tema conversión y equivalencia de proposiciones. Como saben, hay dos tipos de conversiones, la simple y la accidental. La simple, por su parte, se simboliza por tener una S. En esta se intercambia el sujeto y el predicado, y no altera ni la cantidad ni su proposición. Los simples solo pueden aplicarse con la E, O e I, o sea, universal negativo, particular negativo y particular positivo. Uno de estos ejemplos sería algún carnívoro es perro. Como pueden ver, el carnívoro y el perro se intercambian, dando lugar a que primero se ponga el perro y luego el carnívoro, de tal forma que quedaría algún perro es carnívoro. Otro ejemplo podría ser algún insecto es invertebrado. Intercambiándolo o haciendo la conversión simple, quedaría algún invertebrado es un insecto. Por otro lado, conversión accidental. La conversión accidental intercambia al sujeto y predicado. En este caso, y al contrario de la simple, esta cambia su cantidad. A diferencia de la simple, esto solo permite la conversión de A y E, o sea, universales positivos y negativos. Cambia de universal a particular. Un ejemplo sería, todo americano es estadounidense. Como se ve, se intercambia el sujeto y el predicado, pero también se intercambia la cantidad, pasa de todo, que es universal, a alguno, que es un particular. Ahora pasamos con el tema equivalencia de proposiciones. ¿Cómo lo hacemos para que un equivalente pase de A a E o de A a O sin cambiarle nada? Pues bien, supongamos que nuestra maestra de biología diga que todo ADN es igual. Obviamente no lo es, así que nuestra respuesta sería no todo ADN es igual. Sin darnos cuenta, ya hemos hecho una equivalencia. En este caso es de A a O. Pero, ¿qué cambia en la equivalencia de A a E y la de A a O? Su diferencia es simple. Su diferencia es dónde tenemos que poner la equivalencia, o sea, el no. La equivalencia de A a E quedaría así. Todo animal es agresivo. Este sería nuestro ejemplo sin poner la equivalencia. Y con equivalencia quedaría, todo animal no es agresivo. Si se dan cuenta, el no va antes de poner el verbo. Nuestro verbo es. Si se dan cuenta, no cambia ni la cantidad, ni el sujeto, ni predicado. Solo tenemos que ver dónde poner el no. A diferencia de la equivalencia de A a E, la equivalencia de A a O es así. Toda comida no es picante. Este es nuestro ejemplo sin equivalencia. Y con equivalencia quedaría, no toda comida es picante. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la A a E y la A a O? El no. Si se dan cuenta, el no en este caso termina quedando en la primera parte. Y finalmente, ahí concluimos. El principio de identidad. El principio de identidad nos dice que ser es. Por ejemplo, un perro es un perro.
O sea, que una cosa siempre va a ser una cosa y no puede ser una cosa diferente a esa cosa. O sea, un perro no puede ser un gato, por obvias razones. El principio de no contradicción nos dice que una cosa no puede ser dos cosas a la vez. Por ejemplo, un Rottweiler son negros o no es un Rottweiler. O sea, es casi lo mismo que el principio de identidad, solo que nos especifica algo más claro. Nos está diciendo que la no contradicción dice que tiene que ser así o no puede ser así. El principio del tercer excluido nos dice que una cosa puede ser correcta o incorrecta. No cabe una tercera posibilidad. Un ejemplo claro sería: ¿pasé mi examen o no pasé mi examen? O sea, no cabe la posibilidad, tal vez pasé o tal vez no pasé. Es pudiste o no pudiste. No existe el tal vez. El, prin- el principio de razón suficiente nos dice que toda acción debe tener una explicación concisa. Por ejemplo, los tsunamis se forman a través de los terremotos. O sea, los tsunamis se forman por terremotos. O sea que los terremotos ejecutan esa acción del tsunami. Sin los terremotos no habría tsunami. Listo, terminé.
conjunción con las reglas de verdad y falsedad tiene como característica que en dos proposiciones la conjunción será verdadera si solo ambas son verdaderas. Por ejemplo, Daniel es chaparro y moreno. Esta en conjunción esta será la única manera en la que podrá ser verdadero, ya que en las otras, ya siendo primero verdadero y luego falso, te dará falso, siendo falso y luego verdadero te dará falso, o falso y falso te dará falso. Las reglas de verdad y falsedad por parte de la conjunción consiste en dos proposiciones. La conjunción será verdadera si y solo si ambas son verdaderas. Por ejemplo, el perro ladra y es un ser viviente. Esa sería una proposición verdadera, ya que con respecto al conectivo de disyunción, puede ser de dos tipos. Podría ser el incluyente, que es de que depende de dos proposiciones, sean verdaderas si y solo si ambas no son falsas. Lo que quiere decir con esto, que aquí nada más va a ser falsa la preposición cuando sus dos predicados sean falsos, ya que habiendo dos verdaderos o un verdadero en cualquier posición de la oración será verdadera. Por el contrario, la excluyente del mismo conectivo de disyunción, que viene entrando en la siguiente etapa como excluyente, necesita de dos proposiciones sean verdaderas y solo si no son simultáneamente verdaderas o falsas. Lo que quiere decir con esto, que nada más van a ser verdaderas cuando haya un predicado verdadero y uno falso, ya sea al principio o sea al final, ya que habiendo dos predicados falsos o dos predicados será falsa la oración. El conectivo condicional siempre será verdadera cuando no exista un antecedente verdadero y consecuente falso. A lo que vamos con esto es que la única vez que la oración será falsa se vaya un verdadero primero y un falso consecutivo de ese verdadero, ya que al ser verdadero y verdadero, o falso y verdadero, o falso y falso, la oración siempre será verdadera. El último conectivo en las reglas de verdad y falsedad es el bicondicional. Este bicondicional de dos proposiciones será verdadera si y solo si ambas son simultáneamente verdaderas o simultáneamente falsas. Esto nos quiere decir que al ser verdadero y consecutivamente verdadera la otra proposición, o falsa y falsa ambas proposiciones, será verdadera la oración, ya que al ser una verdadera y falsa tendrá como resultado una oración falsa.